Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Si se lo sabe, canten con nosotros. Estamos aquí para adorar, adórale. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale, adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Adórale, adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con nuevas fuerzas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con nuevas fuerzas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale, adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí, porque estamos aquí para adorar. Porque estamos en tu casa, Señor, porque estamos aquí para adorar. Recibe toda alabanza y honra, Señor, a tu nombre sea la gloria. Amén. Qué bueno es comenzar un culto adorando el nombre del Señor. Qué bueno es seguir, ¿verdad? A través de la predicación, a través de la oración, adorando al nombre del Señor. Vamos al texto de esta mañana, que se encuentra en Juan, capítulo 1. Perdonen, Lucas capítulo 4, que estoy leyendo la parte errónea. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. Lucas 4, comenzando en versículo 16, dice: vino a Nazaret
donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el 1799, durante las guerras napoleónicas, Pierre-François Bouchard, un teniente del ejército expedicionario de Francia, supervisaba la restauración de un fuerte cerca de un pueblo en Egipto, cuando se fijó en un bloque que los soldados habían excavado. Observando que este tenía unas inscripciones y símbolos indescifrables en una de sus caras, el teniente vio de inmediato que esto podía ser un descubrimiento muy importante. Tanto fue así su sentir que se lo informó a sus superiores, y luego, a través de un informe, se le fue anunciado al Instituto de Egipto que había sido creado por Napoleón Bonaparte. Bouchard transportó la piedra al Cairo para que fuera examinada por expertos, y Napoleón mismo llegó a inspeccionar este descubrimiento que se había comenzado a llamar la piedra de Rosetta. La piedra contenía 3 inscripciones: la primera en jeroglíficos, la segunda en demótico egipcio y la tercera en griego. Pero había un problema, y era que no se sabía cómo descifrar los jeroglíficos y no se sabía cómo descifrar ese Egipto demótico que estaba escrito en esa piedra. Eran lenguajes antiguos, eran lenguajes ya que eran muertas, y no se habían hecho estudios profundos a ese momento de esas lenguas, de esos lenguajes, en esa área para esa época, y no había manera de saber su contenido. En el 1802 el ejército de Francia se vio obligado a la rendición en Alejandría a las fuerzas británicas, y luego de unas negociaciones fuertes, el ejército de Francia cedió la piedra y se las pusieron en las manos de los británicos. Los franceses no querían soltar esa piedra, era muy importante para ellos porque querían entender qué es lo que contenía. Pero los británicos, conociendo también la importancia de esa piedra, le hicieron unas negociaciones fuertes y a última instancia tuvieron que darle a ellos esa piedra. Emocionados por su nueva adquisición arqueológica, la Sociedad de Anticuarios de Londres creó 4 modelos en yeso que fueron entregados a las universidades de Oxford, de Cambridge, Edinburgh y Trinity College. Querían las mejores mentes trabajando en descifrar el contenido de lo que estaba escrito. Querían lo mejor. En el 1821, más de 20 años después del descubrimiento, Jean-François Champollion siguió con los estudios meticulosos de otros trabajos que ya se habían logrado con la piedra. Y con su propio expertise en el área del antiguo Egipto, comenzó a entender los significados del jeroglífico. Y la clave estaba en el griego que estaba en esa piedra. Y él vio que ese griego estaba emparejado con los símbolos de arriba de los jeroglíficos. Y tras muchos años de estudio y con colaboración con otros, Champollion logró descubrir un alfabeto de 864 caracteres diferentes. Este trabajo que había logrado Champollion
y otros que aportaron después de su muerte, cambiaron por completo el mundo de historia y arqueología con relación a la civilización de los egipcios. Por completo. Había llegado el momento, había llegado el día. Lo que al principio era un misterio cuando descubrieron esa piedra en esas excavaciones, se había convertido en la llave que abrió la puerta de entendimiento para una civilización que ya había cesado de existir por más de 2000 años. No hemos anhelado nosotros poder decir, ha llegado el momento, ha llegado el día, que ahora puedo entender esto, o aquí cambia el resto de mi historia, aquí se abre la puerta de una nueva oportunidad. Había llegado el sábado, el día de reposo en Nazaret. Con pasos rápidos se apresuraban los piadosos hacia la sinagoga, pues así era la regla rabínica. Pasos ligeros hacia la sinagoga y a regresar pasos lentos y deliberados. Ya estaban sentados en sus lugares apropiados los hombres judíos que formaban parte del Sanedrín, los ancianos del pueblo y los que habían sido invitados para hacer las lecturas de la ley y de los profetas. Estaba el Chazán, que era el que estaba encargado de todo lo que sucedía en la sinagoga con relación a las lecturas, con relación a mantener todo en su orden. Él es el que sacaba la ley y se lo daba a los invitados para leer. Él es el que sacaba el rollo de los profetas. Y también estaba el principal de la sinagoga, el jefe, el que determinaría en cada caso quién sería el encargado de leer la ley y los profetas, quién dirigiría las oraciones y quién daría el mensaje. Y ya al momento vemos que ya se habían leído ciertas porciones de los libros de la ley y ahora se paraba el que había sido invitado, un extraño distinguido. Había estado por Galilea y había predicado en otras sinagogas antes de llegar ahí para leer la porción de los profetas. El Chazán le da el rollo de pergamino que contenía la lectura de ese día. Desenrollando el libro cuidadosamente, al alcance de los ojos tiene el pasaje y comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, al Chazán, y se sentó. No porque había terminado, sino porque ahora es que comenzaba el discurso, el mensaje que iba a acompañar esa lectura. Y dice la palabra que los ojos de todos estaban fijos en él. ¿Qué él irá a decir? Si acaso se preguntaban sobre este pasaje. Hemos escuchado decenas de rabinos contarnos sobre el significado de este pasaje, que ya vendría el Mesías para salvarnos y redimirnos. ¿Qué cosa diferente nos dirá hoy este hombre? Y comenzó a decirles: ese extraño distinguido que había llegado, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Glorificado sea el nombre del Señor. Ese día había llegado quien menos se esperaban. Si acaso lo único que conocían de él era lo que habían escuchado de sus enseñanzas en otras sinagogas, era alguien diferente con un mensaje nuevo, y posiblemente querían ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos
lo que él traía. Ese día tocó leer un pasaje que ya el pueblo judío había contemplado por casi 700 años. Se había leído y releído, interpretado y reinterpretado. Por cientos de años los líderes, expertos en la ley, los rabinos, habían dicho que la llegada del Mesías prometido indudablemente era cierta. Pero ¿cuándo se manifestaría el Salvador del pueblo? Ciertamente les había llegado palabra a los judíos de Nazaret que había un hombre en el desierto llamado Juan, que estaba predicando el arrepentimiento, bautizando con agua, y declaraba que venía uno más poderoso que bautizara con el Espíritu Santo. Posiblemente esos hombres en la sinagoga de Nazaret ya habían escuchado de Juan el Bautista. Había muchas cosas interesantes sucediendo a su alrededor. Y ahora había llegado este hombre Jesús, hijo de José, el carpintero, declarando que había llegado el día del cumplimiento de esta escritura. Eran noticias hermosas, eran noticias deseadas, era lo que había tanto se esperaba. Era la promesa de sanidad, de libertad, de oportunidad para el pobre, de nuevos sueños para el desamparado, de salud para el enfermo, de suspiro para el oprimido. En estos momentos tan críticos que está pasando la isla, no quisiéramos nosotros escuchar que alguien nos diga: yo tengo la manera, tengo la fórmula, tengo los cálculos para que todo se resuelva de esta manera. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que alguien llegue a esta isla y diga eso? Tengo la respuesta, ha llegado el momento, ya se va a resolver la situación. ¿No queremos eso? Ese día los judíos que estaban en la sinagoga en Nazaret habían esperado casi 700 años para que alguien les dijera algo parecido. Ese sábado los que estaban en la sinagoga en Nazaret recibieron las mismas noticias. Tengo buenas noticias, tengo la manera, tengo la fórmula perfecta, se han hecho los cálculos y así es que se resolverá la situación de la humanidad de manera justa. Así se resolverá el problema que hay de injusticia con el pobre, de esclavitud al cautivo. Así se traerá la sanidad al que está ciego. Los prisioneros serán librados, los ciegos verán, los oprimidos tendrán libertad, porque ha llegado el año en el cual el Señor mostrará su bondad. Les había llegado el mensajero tan deseado, y él mismo era el mensaje, el proclamador y la proclamación, el revelador y la revelación. El Verbo encarnado que proclamaba: el Señor ha puesto su Espíritu sobre mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias. Yo mismo soy la carta encarnada de parte de mi Padre para decirles que de tal manera Él los ha amado a ustedes, que me ha enviado a mí para traerles el mensaje. En mí ven el cumplimiento del que tanto esperaban. En mí ven y encuentran sanidad y libertad. Cristo había llegado en el momento inesperado, de la manera inesperada. Los judíos se imaginaban que venía un general en caballo de guerra para derrotar a un imperio completo. Pero como habíamos ya estudiado en esta Semana Santa, así no fue que llegó. Llegó sentado sobre un pollino manso y humilde, con palabra para un pueblo, diciendo: lo que yo traigo, nadie se los va a poder traer. Traigo libertad para el que está en cautiverio. Traigo vista para el que está ciego.
traigo sanidad. ¿Cuánto nosotros necesitamos eso? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado en este día pensando, ¿cuándo llegará el momento que tendré una oportunidad de suspiro? ¿Cuándo llegará el momento que ya lo que está dándome, lo que está causándome dolor va a cesar? En estos momentos, en este día, es como si Cristo entrara y leyera y nos dijera, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy es que se ha cumplido el día. Esos judíos, esos hombres, no pudieron reconocer quién estaba delante de ellos. De hecho, unos se viraron y dijeron, este no es el hijo de José. Ellos no podían creer que ese era el Mesías, pero Cristo lo que les quería decir era, mírenme, fíjense, yo soy la contestación a esta escritura, soy la respuesta que ustedes han estado buscando, soy la promesa que ustedes han estado esperando por tanto tiempo. Termino con esto. De los libros favoritos míos es el libro del Progreso del Peregrino, escrito por John Bunyan. Y nos cuenta sobre un hombre llamado Cristiano. Y nos habla sobre su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Y uno ve el caminar de Cristiano y cómo él se va encontrando con ciertas personas. Y algunas de esas personas, el nombre que le pone el autor son personificaciones de sus caracteres. Él se encuentra con sabio mundano, se encuentra con vanidad, se encuentra con obstinante. Pero en el camino él se encuentra con un amigo que se llama Esperanza. Y caminando Cristiano y Esperanza se distraen en un momento y ven un camino bien bonito, un camino que se ve más fácil. Y ellos dicen, vamos a irnos por este camino, que así nosotros descansamos y nuestros pies no sufren tanto. Lo que sucede es que ese camino pasaba por los predios del campo de un gigante que se llama Desesperación y su esposa que se llama Desesperanza. Y ese gigante los coge como prisioneros y se los lleva a su castillo que se llama el Castillo de la Duda. Y ellos son azotados día tras día. El gigante los tortura, el gigante le dice barbaridades. El gigante hasta un momento dado les dice, miren, no vale la pena seguir viviendo esta vida. Quítense la vida esta noche para que no sigan ustedes en esta miseria. Y Cristiano, seriamente afectado, le dijo a Esperanza, no sé si es mejor vivir así o morir desde luego. Si acaso el sepulcro me sería más agradable que esto. Pero Esperanza animaba a su amigo y él le decía, pero acuérdate lo que sucedió en nuestro caminar en este momento y acuérdate de esta situación que nos encontramos y acuérdate de cómo nosotros fuimos librados. Esperanza lo iba animando y Cristiano recobró las fuerzas. Y cerca de la medianoche del sábado, cuando empezaron nuestros peregrinos a orar, continuando en su oración casi hasta romper el alba, en esos momentos antes de amanecer, Cristiano se levanta ligeramente con estas palabras: qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo, cuando también pudiera estar paseándome en libertad. Tengo en mi seno una llave llamada promesa, porque estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. De veras, dijo Esperanza, estas son buenas noticias. Si acaso la piedra de Rosetta fue la llave
que abrió el entendimiento para una civilización. Pero la llave que nosotros tenemos, que es la llave de la promesa de Cristo, esa abre toda puerta. Esa abre toda oportunidad, no solamente para una civilización que ha cesado de existir, sino para la humanidad completa. Ese día los hombres de Nazaret no entendieron lo que Cristo les ofrecía y luego lo quisieron sacar del pueblo. Pero hoy ha llegado el día para que usted sí lo entienda y sí lo reciba. Hoy ha llegado el día. No permita que se vaya de aquí sin agarrar esa promesa, sin acercarse a ese Maestro, a ese Cristo